Dios les bendiga. Es una bendición poder dirigirnos a ustedes a través de este medio. Es nuestra responsabilidad como pastores comunicarme con el pueblo de Dios, con nuestras ovejas que pastoreamos por tantos años y que amamos tanto. Tenemos tan gratos recuerdos de cada uno de ustedes. Y yo sé que muchas familias que ya no están con nosotros también nos están viendo a través de la internet y siento esa comunión tan linda, tan hermosa. Doy gracias a Dios porque nuestra iglesia es una familia y estamos tan unidos que aunque no estemos en el mismo lugar, estamos juntos. Gracias por su muestra de cariño, de amor. Hoy acabo de grabar un mensaje y entre medio de ese mensaje, fui a ver mi teléfono porque tenía una conferencia a las 3 de la tarde con alguien y cuando miré mi teléfono tenía llamadas y examiné mis mensajes y en mis mensajes tenía la noticia de que mi cuñada, la esposa de mi hermano, acababa de fallecer. La encontraron tirada, muerta en el suelo. Y el mundo está lleno de malas noticias. Y en medio de todo lo que pueda pasar en nuestra vida, el Señor nos ha dado una responsabilidad y en medio de eso tenemos que cumplirla. Y yo vine a grabar y voy a terminar de grabar. Hace algún tiempo alguien hizo un relato acerca de un niño que su papá y su mamá le habían acabado de comprar un bate, una pelota y un guante de béisbol. Y los llevaba el guante puesto y se paró en un terreno cerca de su casa. Iba muy contento, así que cuando llegó a este terreno puso el guante en el suelo y dijo: yo soy el mejor pelotero del mundo. Y después de haber dicho eso, agarró la pelota y la lanzó al aire. Y la trató de golpear con toda su fuerza con el bate. Pero dio una vuelta completa, pero ni tocó la pelota. Y la pelota cayó al suelo. Él se quedó mirando la pelota por un momento y después de unos segundos volvió a recoger la pelota. Se puso el bate en el hombro y tiró la pelota en el aire. Y hizo el intento de pegarle con toda su fuerza, pero no le pegó. Y la pelota volvió a caer en el suelo. Volvió a recogerla. Tomó el bate, se lo puso en el hombro y dijo: yo soy el mejor bateador del mundo. Y lanzó la pelota al aire. Pero la pelota cayó al suelo, una vez más sin él haber podido golpearla. Entonces el niño dijo: bueno, tres strikes, estoy out. Y de momento escuchó la voz de su mamá que lo llamaba que llegara a comer. Y el niño, obediente a lo que su mamá quería, recogió el guante, recogió el bate, recogió la pelota y empezó a caminar en dirección a su casa. Mientras caminaba a su casa, miraba la pelota que tenía en la mano, como si la estaba examinando. Y luego dice: ¿qué cosa? Yo pensaba que yo era el mejor pelotero, el mejor bateador del mundo, pero yo no sabía que yo era el mejor pitcher.
ni yo mismo puedo batear la pelota. ¿Qué es lo mejor de esta historia? Lo que vamos a analizar hoy. Es que en muchas ocasiones, más de una, nosotros nos encontramos en situaciones bastante difíciles. Me refiero a que podemos tener situaciones y problemas en nuestra vida que pueden hacer que nuestra fe flaquee y podemos perder el enfoque y por ende podemos perder la visión. Aunque usted y yo y las personas, cada una de las personas que nos sintonizan, son personas muy diferentes de cada uno. Todos nosotros tenemos algo muy común. Y es que tanto ustedes como yo estamos unidos de corazón en la persona de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y dentro de la mala noticia de mi cuñada recibí una buena noticia. Cuando platicaba con mi hermana acerca de lo que había sucedido, me dice, ¿sabes qué? Te veo en YouTube todos los días. Y me dice, me parece que fue antier o ayer que invitaste a recibir a Jesús. Yo lo recibí. Yo recibí a Jesús como mi Salvador. ¿Ya ve? Le he dicho que es el mejor tiempo para alcanzar nuestra familia, para hablar de Cristo y que las promesas que Dios ha hecho se van a hacer reales. Me dice, ya se lo dije a otras personas que yo recibí a Jesús. Todos estamos aquí porque hemos tenido un llamado. Y al recibir un llamado también recibimos una visión. Pero la fe nos puede fallar en algún momento de nuestra vida cuando enfrentamos problemas o situaciones graves y tratamos de resolverlas por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia. Así que lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver qué Él tiene que decir en cuanto a esto. En el libro de Isaías, capítulo 40, verso 26 al 31, la Escritura dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llamas por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel. Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová
Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En más de una ocasión tratamos de resolver nuestras situaciones y problemas con nuestras fuerzas. Se nos olvida hacer como dice la palabra: levantad en alto vuestros ojos en ese momento y mirad quién creó las cosas. Se nos olvida que nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros para ayudarnos en cualquier situación, sea cual sea, por difícil que sea. ¿Qué cosas? Sabiendo que Dios es el creador de todo, aún nosotros sabiendo que para Él no hay límites, todavía sufrimos y nos afligimos cuando estamos pasando por situaciones que son bastante difíciles. Esto solo sucede cuando nos flaquea la fe. O también nos sucede cuando perdemos la visión que Él nos ha dado. En el momento que dejamos de levantar en alto nuestra mirada, mirando solo a Él, como decía el apóstol Pablo, puestos mis ojos en Jesús, entonces nos afligimos y sufrimos. Es como Pedro cuando caminó en las aguas, quitó la mirada de Él y se empezó a hundir. Y es que todos seremos probados, nuestra fe va a ser probada y todos seremos atacados por el enemigo. Porque el enemigo, su intención siempre es robarnos la paz. Y si nos dejamos afligir, si nos dejamos mortificar, nuestra fe comienza a flaquear y empezamos a perder la visión. No pierdas la visión. Es como cuando uno ve un barco, empiezas a salir de la bahía y vas dejando todo atrás. Poco a poco la tierra se va quedando atrás. Y llega un punto que cuando mires atrás vas a ver lo mismo que hay adelante. O si miras hacia los lados, es lo mismo. No importa dónde mires, atrás, adelante, a los lados, solo vas a ver el mar. Satanás trata de hacer lo mismo, trata de arrebatar lo que Dios nos ha dado. Nos trata de colocar en el mar de la desesperación y de la angustia y del sufrimiento. Y luego nos ataca con tormenta de problemas tras problema, tras problema, tras problema. Nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que sucede? Por si no tenemos nuestra mirada fija en nuestro Padre Celestial, empezamos a desesperarnos y a la vez ahogarnos en el mar de la desesperación. Por eso hay tantas personas alcohólicas, tantos drogadictos en el mundo. Los lleva al mar de la desesperación. Por eso los manicomios están llenos, personas se desesperan tanto por las situaciones en la vida que pierden la razón. Por eso la industria de los calmantes y de los sedativos es tan billonaria. Porque Satanás pone a las personas en el mar de la desesperación. Y no importa dónde miran, todo lo que ven es mar. Y cuando los tiene allí, les manda tormenta. Y luego le manda una tremenda maldición disfrazada de un arca de salvación falsa, que es el alcohol, que es la droga, que es tantas cosas. Porque eso es lo que son las drogas y el alcohol, un espejismo, algo falso.
Y todo cristiano tiene que tener mucho cuidado de no caer en medio de ese mar. Tenemos que tener nuestra mirada fija en nuestro Dios, el cual es el creador de todo. Él nunca nos falta, Él nunca nos abandona. Su palabra dice, Él saca y cuenta a su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y del poder de su dominio. Él nos ha sacado, a ti y a mí, a cada uno de nosotros para que le sirvamos. Nos ha llamado por nombre y apellido a que estemos y permanezcamos en su ejército. Esto es algo grandioso y como dice la palabra hoy, nos enseña su dominio. Él nos sacó de donde estábamos, nos limpió y ahora lo que quiere hacer con nosotros es usarnos. Deja que Dios te use. Solo tenemos que dejar que Él lo haga. Déjalo. No podemos ser más engañados por ese espíritu mentiroso. No podemos dejar que nos ponga en el medio del mar de la desesperación. No te desesperes, ten paz, ten calma. Dios está contigo, Dios está en tu arca, en tu barca. Tu barca no se va a hundir. No te desesperes. Tenemos que fijar nuestra vista en el Altísimo. Cuando vienen situaciones difíciles, mira al cielo y sabes que Dios nos ha escogido a ti y a mí para estar a su lado, para estar con Él todos los días de nuestra vida. Pero sucede que nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Por eso Isaías dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios paso mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él les está diciendo, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Cómo se van a poder lamentar pensando que Dios te abandonó? Porque eso en sí es lo que estaban diciendo, que Dios se había olvidado de ellos, que Dios los estaba ignorando. Ellos estaban protestando porque pensaban que Dios les había fallado. Dios no falla. Óyeme, Dios no falla. Nosotros mismos nos ponemos a protestar a veces porque pensamos que Dios nos abandonó. Nos cansamos, nos agotamos de lidiar con problemas y a veces los mismos problemas, las mismas dificultades. Y parece que no hay salida y parece que no hay solución. Y llega un momento que no sabemos ni lo que queremos porque estamos tan cansados. Y en esos momentos, cuando más cansados estamos, cuando más débiles nos sentimos, es cuando Dios más fuerte y más está con nosotros. Nuestra fe no debe flaquear. Debemos de tener una seguridad completa en Él. La palabra nos dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Lo que la Biblia nos dice es que para Dios no hay límites. Para Dios no existen límites. Usted y yo tenemos límites, pero Dios no tiene límites. Para Dios nada es imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Nosotros nos cansamos,
Dios no se cansa. Nosotros nos cansamos porque en muchas ocasiones no podemos ver el porqué de las cosas, pero no es para nosotros saber el porqué. Aunque seamos demasiado inteligentes, nunca podemos tener el entendimiento de Dios. Fue Jesús que le tuvo que decir a Pedro: lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Hay cosas que no entendemos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo que atravesar el valle de la muerte? Él sabe por qué. Tú y yo no sabemos, pero Él sabe. Él sabe. ¿Por qué estás pasando un problema? Una situación. Nosotros solamente tenemos que fijar nuestra vista en Dios y no dejar que nuestra fe sea arrebatada por el enemigo. Nuestra victoria está en nuestra fe. Cuando más cansado tú estés, recuerda que la Biblia dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pídelo. Todo lo que tenemos que hacer es pedirlo y Él te lo va a dar. Es normal que nos cansemos. Es normal que nos agotemos, pero Dios es una fuente de fuerza inagotable. Cuando más débiles estemos, sea por la enfermedad, sea por el cansancio físico, sea por el cansancio mental, es cuando tenemos que pensar que Dios no se ha olvidado de nosotros y decirle al Señor: Señor, ven y multiplica mi fuerza. Señor, te necesito ahora, más que nunca antes. Ora y pídele que no solo te dé las fuerzas necesarias para vencer el problema o la situación, sino que también te dé el entendimiento de por qué pasaste por esta situación. Lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Todas las cosas obran a bien de aquellos que a Dios aman. La palabra también nos dice, y concluimos, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. La palabra aquí es jóvenes. Esta palabra muy a menudo es asociada con ser impaciente. Y si nos ponemos a pensar de cuando eran jóvenes, no podemos dar cuenta de que es verdad. Cuando uno es joven no tiene paciencia para nada. Quiere las cosas en el momento y si no puede, se ponen bravos o se ponen molestos al no poder obtener lo que quieren en ese momento. ¿Cuál es lo que está sucediendo a muchos en el mundo hoy en día? Esperan que todo sea a su manera y no tienen la paciencia de esperar en el tiempo de Dios. Hay que ser pacientes. La Biblia dice: pon tu delicia en Jehová, espera en Él. Espera. Espera en Él y Él hará. Hay que aprender a esperar el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios todo es mejor. Dios siempre está preparado para dar una bendición. Pero a lo mejor tú y yo no estamos preparados para recibirla. Muchos cristianos se regresan al mundo, lo que nosotros llamamos apartarse de Dios, porque la fe les flaqueó y dejan que el enemigo mentiroso, padre de mentiras, le arrebate su visión. Pero, según vamos madurando en la vida cristiana, sabemos que no todo sucede en el instante. No todo puede ser
inmediatamente. Lo que quiere decir que caemos en la categoría. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque estamos esperando confiadamente en nuestro Padre Celestial. Si nosotros aceptamos la palabra y las promesas de Dios, tenemos que confiar. Que si Dios dijo algo, Dios lo va a hacer. Yo salgo todos los días de mi casa a grabar. La ley dice que solo servicios esenciales de necesidad pueden estar en la calle. Si a mí me para un policía, yo le digo, mi servicio es esencial. Tengo cientos de personas, casi 1000 personas que esperan que yo les dé una palabra. Necesitan de esta palabra. Nosotros estamos llamados a correr por todo el mundo sin cansancio, llevando el Evangelio. Estamos llamados a caminar una vida cristiana que podamos servir de luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a correr sin cansarnos, sin fatigarnos. Estamos llamados a tener nuestra mirada solo en Dios y no dejar que nuestra fe flaquee. Entonces, ¿dónde está de lo que hablamos al principio del niño la moraleja en la palabra de Dios? Pues yo pienso que, claro, lo explica la palabra de Dios. Vimos que el niño no miró que se ponchó como una derrota. Otro niño se pone a llorar. Ay, no puedo golpear la pelota. Y yo traté y no puedo. No sirvo para esto. No, por el contrario, él lo vio como una gran victoria. No soy un gran bateador, pero soy un gran pitcher. Ahora era mucho más de lo que él pensaba. Nosotros hoy debemos de hacer lo mismo cuando nos lleguen estas situaciones como la que vivimos hoy. Dificultades, problemas. No verlas como eso, sino verlas como bendiciones de Dios para descubrir otras cosas en nuestra vida. Dios nos hace pasar por situaciones, pero si esperamos en Él, si no flaqueamos en nuestra fe, el propósito de Dios va a ser revelado a nosotros. Tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé fuerzas para enfrentarnos contra el enemigo y para que nuestra fe nunca flaquee. Muchos de ustedes están perdiendo trabajos. Muchos de ustedes están siendo presionados por los renteros a que paguen. Muchos de ustedes están siendo afectados por falta de la economía. Muchos de ustedes están siendo afectados porque encima del coronavirus habían otras enfermedades en casa, en la familia. Es la época de alergias. Hay personas que están con las alergias increíblemente afectados. Esta es la época dura, difícil, época de resfriado también. Estamos encerrados, no podemos salir, hay mucha tensión. El otro día una madre contaba que su hijo de 5 años, escuchando a todos hablar de esta plaga que hay en el mundo, empezó a llorar y decía, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé fuerza para enfrentarnos al enemigo, que nuestra fe no flaquee.
Que podamos declarar en medio de nuestros hogares que Dios es real y que Él es fiel y verdadero. Que lo que Dios promete lo cumple. Que lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hace. Así que mantén tu mirada en Él. Y de toda situación, Dios la cambia para bien. Para bien de nosotros. Tanto es así que la Biblia declara en el Salmo 1, en el Salmo 23, el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Con esta escritura cerramos hoy. Que Dios te bendiga. Y el Salmo 1 te recuerda que serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, corrientes espirituales, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. Prospera en Dios. Estás plantado junto a corrientes de agua, aguas espirituales, aguas que son un río que desciende del trono de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia. Dios te bendiga.